Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué le pasa a esta persona contigo. Antes de nada, a tu persona especial, bueno, ¿qué le ocurre? ¿Por qué se comporta así? O vamos a indagar un poco sobre este tema. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a que te unas a mi aquelarre, es una comunidad en la que tienes acceso exclusivo a 2 vídeos a la semana de una media hora más o menos, hago encuestas para seleccionar los temas y también el acceso anticipado a los vídeos del canal los martes y los viernes, ¿vale? Bueno, pues el acceso anticipado sería normalmente el lunes y el jueves. Así que te invito a que te unas, si te apetece, pues bueno, es un precio bastante asequible al mes y lo puedes cancelar cuando quieras por probar. Si te gusta, pues la verdad es que estoy muy contenta con esta comunidad. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja morada, con el tarot Fairy Tail Journey. Opción número 2, bruja azul, con el tarot Sabiduría de Bruja. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot de la Nuit. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja morada. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Botín del dragón, proteger el futuro. Bueno, siento que estás ahora mismo un poco como protegiéndote a ti. Yo siento que las cosas están estancadas. Fíjate, el 12 es el colgado en el tarot. Y yo siento que es como, bueno, ¿hacia dónde va esta relación, nuestra conexión? Es ahora, tus pensamientos son así, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Voy a proteger un poco ese futuro, no sé qué hacer. Te veo un poco como indecisa, indeciso respecto a esta persona. Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? A la deriva, experimentar la vida tal y como se representa. Esta persona, yo siento que está como fluyendo, ¿no? Fluyendo con la vida, sin tomar a lo mejor decisiones contigo. Yo te veo un poco ahí como mirando hacia esta persona diciendo, bueno, ¿hacia dónde va esto? Pero no tengo nada claro, ¿no? Le inspiras bastante bueno, como bastante energía buena, ¿no? Y yo siento que aquí hay buena conexión, pero luego a la hora de avanzar como que le cuesta mucho. Mira, primer aliento mente del principiante, ¿no? Sí que lo tiene en mente, pero luego es como que voy a la deriva, no sé qué hacer con esto. Me gusta, sí que me inspiras, hay tesoros escondidos en las sombras, ¿ves? Es como que sí, pero luego yo le veo una persona un poco pasota ahora mismo, ¿no? Que no se está moviendo, que no está dando pasos hacia ti o que no sé, no, esta persona no está tomando decisiones con respecto a ti. Vamos a ver. Opción número 1, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 1, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, siento que aquí puede ser que tengáis una relación en oculto para algunos o algunas. Si no, pues puede ser que, bueno, tú estés notando que esta persona aunque no te dice nada, tú intuyes que aquí hay algo más que una simple amistad o que esta persona está sintiendo por ti. Lo que pasa que este 7 de bastos me habla ahí de
que está un poco a la defensiva, que no sabe cómo actuar contigo, que yo creo que le queda un poco grande la situación por la que estés atravesando. No sé, es lo que me llega. Vamos a ver qué más me dicen, qué le pasa contigo. Bueno, yo esta persona tiene, sí que veo que tiene sentimientos, ¿vale? Eso lo primero, pero no se mueve, ¿vale? Es lo que te he dicho antes. Me lo corroboran las cartas de nuevo, ¿no? Del tarot. Em, sí que siente por ti, te ve una mujer, un hombre bastante empático, empática, una persona que se da mucho a los demás, que siento que además contigo tiene muy buena conexión y tú te has portado muy bien con él o con ella, pero luego a la hora de comunicarse contigo, de avanzar contigo, fíjate, siento que está todo estancado. En esta opción puede ser que estéis en contacto cero o si no estáis en contacto cero, esta persona te habla muy poco. Te habla muy poco, no te expresa casi emociones, a veces le notas frío o fría, no termina de avanzar. Siento que incluso tú no estás bien y él tampoco, o ella. ¿Ves? Es como aquí hay algo que derrumbar. Esta persona yo siento que está ahora en un modo muy mental, ¿vale? Su persona especial. Es como que, sí, le veo o la veo que tiene que derrumbar ahí algo con esta torre. Tampoco le veo bien anímicamente, no sé cómo, le veo sin fuerzas, con esta fuerza. Y está ahora un poco en modo supervivencia, ¿no? Modo mental, modo, bueno, voy a seguir a ver hacia dónde me lleva esto, ¿no? La conexión existe contigo, sí que está ahí, pero voy un poco a la deriva, sin saber qué hacer, ¿no? Vivo la vida un poco a lo loco, en plan, bueno, no sé qué hacer con mi vida ni contigo, pero yo voy fluyendo como me pide el cuerpo. Igual a veces te hablo, otras veces no. Para muchos veo que está la cosa en contacto cero. Este rey de espadas me habla de alguien muy mental. Yo lo que sí que veo es que aquí hay bastante pasión, bastante atracción y yo te diría que esta persona tiene sentimientos por ti. Puede ser que en algunos de los casos incluso sea una pareja, una persona con la que se ha roto ahí algo, ¿no? Yo veo decepciones por tu parte. No sabes si a lo mejor seguir intentando algo con esta persona o no, ¿no? Porque es una persona un poco fría, frío. A veces parece que sí, otras veces no, pero no termina de luchar. Yo veo una persona muy impredecible, ¿no? El loco me habla ahí de una persona que funciona por impulsos, una persona que a veces te hablo, otras veces no. A veces parece que sí que siento algo por ti, otras veces paso de ti y como que no existes. Alguien muy indeciso, alguien que te da mucha carencia en el vínculo, en la relación, que tiene muchos conflictos personales. También le veo ahí como que puede ser que a lo mejor pues él tenga ahí o ella conflictos personales, situaciones complicadas ahora mismo, y me están hablando de que esta persona con el tiempo, aunque se aleje de ti, siempre regresa con este juicio, siempre es como que vuelve a ti, es como un imán, ¿no? A veces estáis más lejos, pero siempre al final esta persona con ese imán vuelve a ti, ¿no? Le atraes tanto que vuelve a ti. Pero aquí hay muchas cargas, entonces no se termina de dar lo vuestro y esta persona también te hace daño, ¿eh? Cuando se aleja, sobre todo, porque es como mucha indiferencia, de repente parece que no le importas en absoluto, ¿no? Entonces esto también, mm, a mí este 3 de espadas me habla de eso, ¿no? De que cuando se aleja te parte en dos el corazón, es como, fíjate, es que aquí se está marchando una persona, esta carta no puede ser más explícita. Se está marchando esta persona y aquí con el corazón en un puño estás, ¿no? Es como, vale, sí, a veces parece que sí que quieres algo conmigo, que sí que te intereso y otras veces pasas de mí. ¿Qué le pasa contigo? Pues obviamente que siente algo por ti, puede haber una tercera persona ahí de pareja o si no, alguna situación que tenga esta persona con la que tiene que romper. Es alguien muy impredecible, no termina de romper con eso. Y lo que le pasa es que básicamente no se termina de desenganchar de ti, porque yo veo hasta enganche, fíjate, me sale el diablo, quería sacar alguna carta más. Esta persona está ilusionada contigo muchas veces, se ha ilusionado, pero no termina de soltarte, no termina de soltarte. Y no es una relación recíproca. Yo siento que tú has dado mucho más, has entregado mucho más, te has esforzado mucho más que esta persona por llevar una relación, ¿no? O porque esto salga hacia adelante. Pero yo veo una persona que no termina de saber lo que quiere, básicamente, porque sí que tiene sentimientos por ti. Yo veo que sí que también veo mucha atracción, pero luego es como que no termina de concretar nada contigo estable. Eso le pasa contigo, básicamente. Vamos a ver más detalles. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo?
¿Ves? Yo siento que te estás ya cansando de ser resiliente con esta persona, ¿no? Es como, ya me canso de dar golpes contra la pared en el sentido de, bueno, es como, ahí hay un obstáculo que nos separa, que es como una pared de hormigón, y me canso ya de intentar que esa pared se quiebre, ¿no? De que esa pared se rompa y que esos obstáculos se disuelvan. Y la resiliencia me habla de eso, de que estás ya cansada, cansado de esta situación, de dar mucho y recibir poco con esta persona. Yo siento que muchas veces es como que esta persona no ha estado a la altura de las circunstancias, eh, te ha rechazado incluso. Hay veces que puede ser que le hayas preguntado, pero tú sientes algo por mí que te haya dicho incluso que no. ¿Vale? En algunos de los casos. Yo siento que es como que a ti te apetecería estar sin él o sin ella, autorrealizarte, no depender de esta persona, pero yo te veo mucho enganche. Y esta persona es un poco impostor, ¿no? Es una persona que a veces, pues eso, te ha dado como una cara que no era la verdadera, ¿no? O que parece que sí que es como una de cal y una de arena. A veces sí que te ha transmitido que quiere algo contigo, otras veces no. Entonces, es como que tú has perseverado mucho en el vínculo, en este vínculo, en intentar algo con esta persona, pero esto te ha agotado, ¿eh? Te veo agotada, agotado el pasaje. ¿Ves? Has pasado por situaciones bastante complicadas con él o con ella, como que esta persona no se ha terminado de mover, y el estigia me habla de que ahora estáis como separados o estás intentando como despegarte de esta persona, aunque te está costando mucho, sinceramente. ¿Vale? Es lo que me dicen. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? Opción número uno, bruja morada. Bueno, aquí sí que ha habido bastante magia en vuestro vínculo, en vuestra relación. Habéis tenido momentos buenos, siento. Pero es que es eso, si esta persona no tiene la fortaleza de apostar por ti, por una relación. Te pide a lo mejor paciencia. Aquí hay un caos, una tormenta que no termina de culminar, ¿no? Que no termina de acabar, que es siempre lo mismo. Cuando a lo mejor le dices algo a esta persona puede ser que te pida paciencia, o no es el momento, o es que ahora no puedo, siempre está con excusas, o incluso, ya te digo que a lo mejor se aleja de ti y no te da ningún tipo de explicación, ¿vale? Es lo que me llega también. ¿Ves? Es como que esta persona siempre pone su felicidad por delante de la tuya, ¿no? Es como lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa, lo que yo quiero. A veces intento evitarte, a veces, bueno, no intento, te evito, ¿no? Aunque sí que te muestro que sí que te amo, que sí que te muestro que sí que a veces me importas, hay aquí una conexión bastante importante, pero luego es como que te evito o no termino de manifestar lo que deseo contigo, no, esto no termina de ser exitoso, ¿no? Es lo que me llega. Con lo cual, bueno, pues te marea un poco, te marea, porque es una sensación de sí, pero no. A veces voy y vengo, a veces sí que quiero algo contigo, otras veces no. Entonces, bueno, pues yo te veo bastante cansada y agotada. O agotado, cansado. Vamos a ver más. Socio número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Socio número uno, bruja morada. Bueno, te ha pedido a lo mejor alguna vez que le perdones por su forma de actuar, ¿no? Pero tú, ya te digo, llega un momento que todo cansa y yo te veo ahora mismo un poco ya harto de esta situación. También te dicen que bueno, que valores si verdaderamente merece la pena estar con esta persona o no y que si es así, sueltes con este perdón si no te apetece estar con él o con ella, ¿no? Deja que tus temores se disipen, confía que todo saldrá bien, afloja el control. Bueno, siento que te están aconsejando tus ángeles y tus guías en general, la consulta, o sea, la lectura, perdón, lo que te está diciendo es que sueltes, ¿no? Si esta persona a lo mejor tiene que ser para ti, bueno, pues saldrá bien. Si no, pues no es la adecuada, no es la persona adecuada, afloja el control, porque cuanto más lo quieres controlar todo, pues peor, ¿no? Pasa la acción inspirada. Siento que también te está pidiendo un poco el universo que tomes acción, ¿no? Es decir, ¿te compensa estar con esta persona? Sí, no, voy a tomar acción, voy a decírselo, voy a tomar decisiones después de pensarlo detenidamente. Voy a decirle, oye, mira, si no quieres estar conmigo, yo no quiero más. No quiero ni hablar contigo, a lo mejor, ¿no? Y hazte un chequeo de realidad, porque hay veces que siento que vives un poco en las nubes, ¿no? O le justificas o piensas que esta persona
bueno, pues va a tomar acción o que, bueno, pues a lo mejor le disculpas como mucho, ¿no? Estoy sintiendo eso, como que le disculpas mucho y no te pones tú en primera persona. Ponte tú en primera persona, o sea, en primer lugar, perdón, en primera persona, no, me he equivocado. En primer lugar, me refiero, ponte tú en primer lugar antes que esta persona, porque siempre es como que le justificas, le excusas. Bueno, es que tendrá un mal día, es que igual no me habla porque está ocupado, ocupada. Ya bueno, si a alguien le importas, eso se nota, ¿vale? Y si a alguien te interesa, se nota más. Es que sí. Si tú le interesas a alguien, va a tomar acción y va a tomar decisiones y va a intentar buscarte, al igual que tú lo estás haciendo con él o con ella, ¿no? Es lo que me llega. Y soy muy sincera, ya lo sabéis, y honesta en ese sentido. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Bueno, no termina de comprometerse contigo, no termina de tener una estabilidad a tu lado, ¿no? Entonces el universo lo que te está invitando es a limpiar esta conexión, a soltar esta conexión si verdaderamente tú ves que ahí no es, ¿no? Porque para tener éxito a veces hay que soltar ciertos patrones limitantes, me dicen. Yo siento que incluso te está costando a veces hasta la salud, anímicamente siento que estás mal, ¿vale? Entonces te están diciendo eso. Incluso a veces esta persona puede ser que te mienta o que te ponga alguna excusa, como te digo, a la hora de hablarte, corta la comunicación. Muchas veces tú te has sentido que esta persona es como que la has perdido, ¿no? Que la has perdido, que esta persona es como, bueno, no termina de fluir conmigo, a lo mejor es que ya no me va a volver a hablar más o ya no quiere nada más conmigo y cuando menos te lo esperas, vuelve a aparecer otra vez de nuevo. Entonces, bueno, me hablan un poco de eso, de que seas consciente hasta dónde te merece seguir con esta conexión, con los obstáculos, porque esta persona no termina de cortar con esos obstáculos, tú sí que lo intentas y lo intentas una y otra vez, pero es como intentar, intentar y sin éxito, ¿vale? Entonces me hablan de eso, de que ya depende de ti si verdaderamente quieres desistir con esta persona o no, porque feliz no te veo, ¿vale? Eso es lo que me dicen, feliz no te veo. Con lo cual, vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. La banda, rodéate de amor. Rodéate de las personas que te quieren, de tus seres queridos, de las personas que verdaderamente te demuestran que están ahí siempre, pase lo que pase. Da igual, sin importar las circunstancias, que se alegran por tus logros, que te apoyan, ¿vale? Rodéate de todo ese amor, que tienes mucho amor a tu alrededor. Y fíjate, espada hace el cambio. Yo en esta opción es que te están invitando a soltar a esta persona. A soltar y si tiene que ser, será y si no, pues no. Con este espada hace el cambio. El universo te está invitando a soltar a esta persona y a rodearte de todo el amor posible que tienes cerca, porque siento que es bastante. Amigas, amigos, familia. Siento que estás muy arropada, entonces al final, bueno, pues te están diciendo eso. Y si tiene que ser con esta persona, será, y si no, no es la persona adecuada, ¿vale? Es lo que me dicen. Em, es que sí, es que es como una invitación a soltar, a hacer ese cambio, ¿no? En mi vida. No me compensa estar así, no me compensa estar cada dos por tres enfadada, enfadado, cada dos por tres triste, cada dos por tres pendiente de ti, mirando a ver si me vas a escribir, si no. Entonces, bueno, pues te hablan de eso. Me está llegando mucho también que si a lo mejor necesitas ayuda psicológica para hacerlo o ir a terapia con un profesional de la salud, que lo hagas, porque, bueno, pues a veces es complicado soltar ciertas conexiones, ¿no? Y se pasa mal o en ciertas circunstancias. Sabéis que siempre estoy muy a favor de acudir a terapia psicológica, así que, o a buscar ayuda de la forma que sea, ¿no? Pues si necesitas ir al médico porque no te encuentras bien, porque a lo mejor pues estás en un momento anímico mal, pero bueno, la terapia psicológica de un profesional siempre viene muy bien, ¿vale? Así que, bueno, si podéis o si os apetece, pues bueno, yo desde aquí eh, os insto a ello y sí que os doy esa sugerencia porque me ha llegado para algunos que a lo mejor os vendría bien. Opción número uno, bruja morada, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales.
Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción, puedes escoger otras o ver algún vídeo atemporal del canal. Por favor, dame un like, coméntame, comparte mi vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. Me ayuda a mí mucho a seguir adelante y a continuar, que a veces no es fácil. Así que muchísimas gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Juicio número 2, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías con esta persona antes de nada. Opción número 2, Bruja Azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Entre dos mundos, vagando entre dos reinos. Bueno, yo te veo ahí como muy indecisa, indeciso, con ese entre dos mundos, ¿no? No sé si a lo mejor tienes que tomar alguna decisión con esta persona o no sabes si esta persona siente algo por ti. Vamos a ver esta persona hacia ti. Opción número 2, Bruja Azul, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, Bruja Azul, ¿cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? La puerta más lejana, audaz paso adelante. Bueno, siento que esta persona sí que piensa en dar pasos hacia ti, pero de momento lo tiene un poco ahí aparcado, ¿no? Aparcado, sin, mira, ingenio. Es como no sabe cómo hacer las cosas, pero sí que es verdad que con este ingenio le apetecería dar pasos. ¿Ves? Primer aliento, mente del principiante. Le apetecería avanzar hacia ti, pero de momento es como que lo tiene ya un poco aparcado, no sabe cómo hacerlo. Mira, buzo de aguas profundas, sumergirse en una tarea, no sabe. mm, no sabe cómo gestionar lo que está sintiendo por ti. Me está llegando mucho. Vamos a ver qué le pasa a esta persona contigo. Opción número 2, Bruja Azul. ¿Qué le pasa contigo? Opción número 2, Bruja Azul. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, pues que te ve como alguien increíble. Fíjate, el mago me habla ahí de tener esa iniciativa y avanzar contigo, de crear una estabilidad a tu lado. Es como que te ve de la familia con este día de oros, pero sí que es verdad que de momento no sabe, a lo mejor, puede ser que a lo mejor te vea mm, como una persona inalcanzable o como que no sepa cómo actuar contigo a la hora de avanzar, ¿no? Yo siento que sí que hay algo aquí y que esta persona te ve como de la familia, que sí que le encantaría tener algo contigo, pero se está conteniendo muchísimo, siento, ¿vale? El As de Oros me habla ahí de tener una oportunidad contigo, de confesarte a lo mejor lo que siente, pero yo veo a esta persona que puede ser que haya tenido una decepción en el pasado, que se esté separando, o que esté en un proceso ahí un poco complicado ahora mismo. Sin embargo, no te suelta, ¿eh? Esta persona está como muy pendiente de ti, le llamas muchísimo la atención. Bueno, tres ases juntos. Yo siento que esta persona es como que lo que le pasa contigo es que le encantas. Le encantas, le gustas muchísimo y ese diablo me habla de mucho enganche con estos tres ases juntos, mucha pasión con este diablo y estas de bastos. Esta persona se monta unas películas contigo, piensa en ti, yo siento que cuando se va a dormir puede ser que tenga sueños contigo. Y es como que le apetecería lanzarse con este loco, ¿no? Empezar algo contigo, decirte que te ama, que está porque yo le veo enamorado, enamorada, ¿eh? Sí, lo voy a decir hasta las trancas, sí. Esta persona tiene sentimientos por ti, pero tiene muchos miedos, mucho miedo, es lo que le pasa contigo. ¿Ves? Le encantaría lanzarse, le encantaría, está como muy pendiente de ti, espiándote, a ver si te conectas, si no, qué estás haciendo. Esta persona está enamorada, enamorada de ti. Es que yo veo una persona sensible, una persona que es como que le encantas, le gustas mucho. Tú se lo notas, tú se lo notas. Lo que pasa que yo siento que ha pasado por un proceso complicado. Puede ser incluso la muerte de un familiar o una separación bastante dolorosa y bastante complicada, ¿no? Con su expareja puede ser que a lo mejor todavía esté pues cerca, o la madre de sus hijos, el padre de sus hijos. Fíjate que tiene miedo de decirte lo que siente por ti. Yo en esta opción veo como que puede ser que seáis amigos, amigas o compañeros de trabajo, compañeras, que tengáis ahí un vínculo, bueno, en el que os veáis y hay allí bastante contacto, pero y habléis bastante, yo siento que sí, pero es como que esta persona tiene miedo a sufrir, a pasarlo mal, no sabe qué hacer contigo, está un poco a la defensiva porque no sabe si esto saldrá bien, si te dice lo que siente. Le veo durmiendo mal, le veo teniendo hasta incluso pesadillas a veces con que te comenta lo que siento, te cuenta lo que siente y tú le dices que no, ¿no? Mira, la reina y el rey
de copas, sois tal para cual. Es que sois tal para cual. Lo que pasa que es eso, la templanza es como hay aquí mucho equilibrio entre vosotros, vosotras, y esta persona le encantaría tener un compromiso serio y estable contigo, pero a la hora de avanzar le cuesta bastante. Es como, mira, me dice tiempo, ¿no? No puedo avanzar con ella, con él, porque tengo miedo de que esto salga mal, me gustaría luchar por una relación, pero a lo mejor en algunos de los casos esta persona no sabe si tienes pareja o no, ¿eh? Pero le encantaría avanzar, le encantaría lanzarse. Es que le gustas muchísimo. Es que fíjate, el 9 de oros, le encanta. Me gustaría tener un éxito contigo, con este 6 de bastos. Fíjate, el 2 de copas. El 2 de copas, le encantas. Le encantas y le encantaría, fíjate, proponerte, bueno, pues cenar, tener una cita, un encuentro. Si no habéis tenido nunca nada, yo en esta opción siento que no habéis tenido nunca nada. Es como que le encantaría, pues, confesarte lo que siente y lanzarse y decirte, mira, es que me vuelves loco, loca. Me encantaría tener ese éxito contigo con este 6 de bastos y me encantaría dar rienda suelta a lo que siento por ti, ¿no? Y comunicártelo además, porque yo siento que esta persona es como que quiere comunicártelo, pero le cuesta mucho, ¿eh? En esta opción. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? Tiene dudas, tiene miedo, no sabe si es buena idea decirte de nada. Yo siento que en el pasado le han traicionado o ha vivido ahí una experiencia muy traumática y dolorosa con su pareja o sus parejas, ¿no? Puede ser a lo mejor varias situaciones complicadas, pero yo veo una en concreto bastante marcada ahí, ¿no? Como que le ha afectado muchísimo. Tiene miedo de que a lo mejor lo que está sintiendo por ti, este mundo sutil, pues esté imaginando cosas que no son, ¿vale? Y sí que tiene ahí una dependencia por ti bastante importante, porque yo le veo bastante centrado, centrada en ti, ¿no? En lo que haces, en lo que dejas de hacer, pendiente, ¿no? De ti. Es como que yo siento que el perdón me habla ahí también de superar con esa traición un dolor pasado, ¿no? A lo mejor le fueron infiel o vivió ahí una situación bastante dolorosa y traumática, como te digo. Asumir las responsabilidades. Esta persona tiene que asumir lo que siente por ti y aceptar esa felicidad. De momento es como que está rechazando un poco lo que siente por ti por miedo, ¿no? Pero aquí hay algo muy potente, ¿ves? El síndrome del Salvador. Es como que esta persona yo siento que tendría que asumir lo que siente primero porque a veces como que no lo asume o dice, bueno, pues a lo mejor no es amor o bueno, pero le veo enamorado, enamorada de ti, ¿eh? O a lo mejor no es para tanto, o se pone el mismo ella misma excusas, ¿no? Para no confesarte lo que siente. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Ves? Es como se tendría que activar a la hora de avanzar contigo, pero le cuesta bastante de momento. Es una persona que se está protegiendo mucho, ¿vale? Que se está refugiando incluso en sí mismo, en sí misma, como que no quiere darte a entender nada muchas veces. Y él o ella tiene que darse cuenta de ese conocimiento, con ese conocimiento de que tiene que avanzar, ¿no? Y de que eres la persona indicada. Pero está sanando miedos, está sanando. Yo no, es que no le veo en un buen momento ahora mismo a esta persona. Entonces, con esa traición o hay algo ahí que no, que todavía no le deja avanzar. Tiene que haber una transformación para que esta persona se empodere y esta persona tome decisiones. Con este mago que nos salió aquí, en el corte, ¿ves? Nos habla de eso, de empoderarse, de tomar las riendas de su vida, de verdaderamente apostar por una relación contigo. Ahora yo no le veo preparado, preparada. De momento se está protegiendo mucho también y te está protegiendo. Y es eso, ¿no? Es como, bueno, le gustas muchísimo con esa belleza, pero no termina de avanzar, de crear esa estabilidad contigo, ¿no? Pero sí que le veo bastante interesado, interesado en ti, ¿eh? Mira, además se me sale el Fos Travesura, es como que a esta persona le encantaría dar rienda suelta a su pasión, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número 2, Cruz Azul. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 2, Bruja Azul. ¿Qué le pasa contigo? Revela lo que necesite verse. Esta persona te dirá lo que siente en el momento adecuado. Pero de momento yo veo un poco de tiempo, ¿eh?
Cuando se relaje, esta persona te va a confesar lo que siente por ti, que yo le veo enamorado, enamorada, sí. Asumirá ese poder, tomará esas decisiones, ¿vale? Porque le veo, ya te digo, en un momento de no saber qué hacer. Mira, un paso al frente y lidera. Esta persona, en el momento que lo crea oportuno, en el momento que lo crea conveniente, va a avanzar con un paso al frente y lidera, ¿eh? Cuando encuentre su equilibrio, cuando esté mejor, se deshará de esa inseguridad y avanzará contigo y te dirá lo que siente, porque va a reflexionar sobre las prioridades y sobre lo que tenéis, ¿no? Y esta persona va a ver que eres alguien increíble y que eres alguien en la que se puede confiar o en el que se puede confiar. Y yo siento que también le estás ayudando mucho a superar esta ruptura o este momento que está viviendo complicado, ¿no? Es lo que me dicen. Así que, bueno, poco a poco. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Qué le pasa contigo? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo? Esta persona te ve como hogar, te ve como familia. Te lo dije antes. Me salió aquí en el corte también el 10 de oros, ¿no? El mago y el 10 de oros, si no me equivoco. A ver, espera un momento. Sí. Te ve como familia esta persona, ¿no? Con este 10 de oros. Es como que te ve alguien en quien se puede confiar, alguien que le llama mucho la atención. Entonces sí, es que siento que es una persona que le apetece mucho avanzar contigo, le apetece mucho, pues eso, dar rienda suelta a su pasión contigo. Lo que pasa que es eso, que ahora le cuesta bastante por su situación. Está pasando una situación un poco complicada, ¿ves? Bueno, yo siento que tenéis una relación muy de amistad, de compañerismo, de entenderos mutuamente mucho. Y esta persona te ve como alguien increíble. Yo siento que si te ha abrazado en alguna ocasión, le han encantado tus abrazos, tu apoyo, tu cariño, pero es que te ve como para tener un compromiso serio y estable con este anillo. Es que, y este dos de copas, a esta persona le encantaría proponerte quedar, proponerte, y yo siento que te lo va a decir más adelante, ¿eh? Yo veo ahí conversaciones con este caballero. Que tiene miedo de que le rechaces, tiene miedo de perderte. Esta persona tiene mucho miedo de perderte, de que le rechaces, de que a lo mejor no salgan bien las cosas, de no poder solventar los obstáculos a lo mejor que os separan, o sus miedos, o sus dudas, tiene bastante miedo a eso, a perderte, a que esto no avance, a que te diga algo y a lo mejor a ti te siente mal, ¿no? Le está afectando incluso a la salud. Esta persona le veo anímicamente a veces como mal, pero le encantaría anclarse contigo, tener algo sólido, estable. Y esta persona te lo va a comentar más adelante, ¿eh? El corazón. Te lo va a comentar más adelante. Aquí hay algo bastante potente, como te digo, hay algo bastante potente. Y esta persona sí que va a comunicarse contigo, a decirte que está enamorado, enamorada de ti, a decirte que le encantas, que quieres éxito a tu lado. Y yo siento que sí. Lo que pasa es que va a tardar un poquito, ¿eh? Porque de momento no lo tiene nada claro. Pero bueno, las cosas yo siento que en esta opción se van a empezar a dar, ¿eh? Se van a empezar a mover poco a poco con este mago. Vais a empezar a estar como más cerca, vais a empezar a entablar más contacto, ¿no? Tener más contacto, empezar a hablar más, y esta persona va a empezar a confiar mucho en ti y al final se van a dar las cosas, ¿no? Le vas a poner también todo como muy fácil. Eres alguien que va a empatizar mucho con él o con ella y esta persona también una persona sensible y es como que os vais a compenetrar mutuamente muy bien, es lo que me están diciendo, ¿vale? Vamos a ver más. Vamos a sacar por último un consejo, así que yo siento que es cuestión de tiempo que esto se dé, ¿eh? Vais a estar cada vez más cerca, esta persona va a sentir tu apoyo, tu cariño y al final yo siento que sí que se van a dar las cosas. Va a surgir, ¿no? Sin forzar, en el momento adecuado. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo? Vamos a sacar un consejo. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué le pasa contigo a esta persona?
Bueno, te dicen primero que mires por ti, por tus intereses, por tu felicidad. Yo siento que esta persona sí que te va a proporcionar esa felicidad, ¿no? Es una persona que sí que se da a los demás, es una persona que sí que es cariñoso o cariñosa, que sí que vas a estar muy bien con él o con ella, pero te están diciendo que mires por ti en estos momentos, que ahora a lo mejor no es el momento de empezar nada con nadie, porque esta persona yo no le veo seguro, segura al 100% de comenzar nada, y si empezaras algo con él o con ella, a lo mejor no saldría bien, pero es que a ti tampoco te veo muy bien, es decir, puede ser que a lo mejor tú también hayas salido de un periodo malo, ¿no? Entonces, primero tienes que mirar por tu felicidad y ser tu propia prioridad, es lo que me están diciendo. Mañana el mundo te espera, ¿ves? Yo siento que es como que esto necesita un poco de paciencia, un poco de espera. Fíjate que nos salió aquí la carta eh, de sanación, ¿no? Siento que es como, pues eso, hay que sanar, hay cosas, para que esto salga bien, para que esto funcione, cada uno tenéis que estar bien por vuestro lado, para que juntos, juntas, esto vaya hacia adelante, ¿no? Entonces me hablan un poco de esa espera, me hablan un poco de poco a poco, de no precipitarse, de ser tu propia prioridad ahora mismo, de mirar por ti, de cuidarte mucho y de que en función a cómo estés y esté esta persona, pues van a surgir esa relación, que yo una relación bastante potente y bastante buena, ¿eh? Más adelante, pero me hablan de eso, me hablan de paciencia, espera, ahora no es el momento, ¿no? Lo que tienes que hacer ahora mismo, mirar por ti, cuidarte y quererte un montón, ¿vale? Es lo que me dice. Opción número 2, bruja azul. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Puedes pasar a ver las otras opciones del vídeo, otros vídeos atemporales que hay en el canal. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar o que le puede gustar, porque a mí pues, me sirve para seguir aquí en YouTube, para continuar con mi trabajo y para seguir subiendo vídeos. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí y te deseo lo mejor como siempre. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Rosa. Desintoxicarse. Desintoxicarme. Preparar cuerpo, mente y espíritu. Siento que te estás desintoxicando de esta persona o quieres desintoxicarte o de algo ahí que te frena a la hora de estar con esta persona. Vamos a ver el hoy hacia ti. Vamos a indagar un poco más y te digo, porque de momento estoy notando que te tienes que desintoxicar ahí de algo, pero no sé si de esta persona o de una circunstancia con él o con ella. Una situación, ¿no? Mira, se me acaba de caer preparativos de redes, lanzadora de redes preparativos que dan sus frutos. Voy a dejarla, que dan frutos. Opción número 2. ¿Cuál es la energía de esta persona que tiene estos momentos? Opción número 2. Opción número 3. Perdón, bruja rosa. Opción número 3. Bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona que tiene estos momentos? Opción número 3. Bruja rosa. Niña raíz, el yo desconocido. Bueno, esta persona siento que es como que le has dejado todo en sus manos, ¿no? En la mano. El universo es tu compañero. Con esto de preparativos que dan su fruto, esta persona sí que le apetece moverse y avanzar, pero está un poco en sus manos, ¿no? Esta niña de raíz el yo desconocido. Siento que lo que has hecho es que a esta persona puede ser que le hayas dicho, mira, yo ya estoy harto de, ves, benefactora, gracia y generosidad. Yo ya estoy harta de estar así, de estar en esta situación, a lo mejor tú no te mueves. Yo me quiero desintoxicar de este vínculo porque estoy ya harto de estar así. Entonces lo dejo todo en tus manos. Tú decides si quieres estar conmigo o no, pero yo no voy a estar eternamente esperando por ti. Es lo que veo, ¿eh? Vamos a ver, opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona?
Bueno, esta persona te ve como una mujer, un hombre muy responsable, ¿vale? Una persona muy trabajador, trabajadora, responsable, pero es verdad que tiene que salir como de su zona de confort o de avanzar, ¿no? Entonces, lo que le pasa contigo, estoy sintiendo que es como que esta persona no termina de accionarse y a ti te está cansando. Fíjate, el hecho de espadas. Esta persona tiene ahí como bloqueos. Bloqueos por alguna situación. Yo siento que duerme mal, siento que está como dándole muchas vueltas a todo. Aquí hay muchísima atracción. Puede ser que tengáis ahí una relación de tener un encuentro esporádico pasional. A lo mejor esta persona tiene pareja también, no me lo están diciendo, voy a ver más. Pero es como que esta persona siempre te pide tiempo o aquí no terminan de avanzar las cosas, ¿no? Como que no termina de haber un equilibrio. Aunque hay una conexión bastante potente y esta persona sí que yo siento que le gustas o que sí que la atraes bastante, pero no termina de avanzar. Puede ser que sea tu jefe, tu jefa, que tenga ahí una situación bastante complicada económicamente a la hora de avanzar contigo. Puede ser que tenga hijos de otra persona o familia de otra persona, pero sí que es verdad que te ve como parte de su entorno, de su familia, no sé, siento que hay un vínculo bastante estrecho contigo. Puede ser que trabajéis juntos, juntas en muchos de los casos, o que tengáis un vínculo o un eso laboral, porque a mí me sale el 8 de euros, ¿no? Bueno, le encantas, le gustas muchísimo, yo siento que sí, pero es verdad que puede ser que haya terceras personas por el medio, que tú tengas pareja o que esta persona tenga pareja con este rey de copas, ¿vale? Em, Le gustas bastante, pero no termina de avanzar, no termina de soltar, y es lo que le pasa contigo, que no termina de, puede ser a lo mejor que tenga ahí una situación, si no es una situación económica, puede ser su familia, puede ser una pareja, puede ser condicionamientos que hay ahí, es que veo varias opciones. Entonces te dicen, bueno, está indeciso, indecisa, se hace mucha ilusión, muchas ilusiones contigo, tú también te haces muchas ilusiones con él o con ella, pero al final no termina de concretar nada con estas de espadas. Lo que le pasa contigo, básicamente, pues es que no se termina de decidir y está un poco en su mano. Tiene las herramientas adecuadas para avanzar, pero yo le veo alejándose de ti muchas veces, mintiéndote incluso, poniéndote excusas, bueno, pues sobre por qué no toma acción o por qué esto no va hacia adelante, ¿no? Es como una persona que muchas veces no lucha por ti o no lucha porque las circunstancias y la situación mejore entre vosotros, vosotras, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto yo siento que te está afectando bastante. Por eso lo del desintoxicarme, ¿no? Es como que yo siento que estás un poco harto, harta de la situación y te está doliendo el 3 de espadas, ¿no? Es una persona bastante, pues que hay como mucha atracción, bastante pasional, me llega mucho la palabra pasional, una persona como que tiene detalles contigo también, que es como que sí que quiere estar contigo, pero no termina de pues solventar esos obstáculos, no termina de solucionar lo que tiene ahora mismo en su vida, ¿no? Pues a lo mejor es una persona, ya te digo, una pareja, a lo mejor es cerrar un ciclo con esa pareja o una situación económica o un familiar que a lo mejor está en contra de que esté contigo, o a lo mejor tienes tu pareja, ¿vale? Veo varias circunstancias. Entonces es como, a la hora de avanzar, este 4 de copas me habla ahí de, bueno, de que no termina de cerrar ese ciclo contigo, ¿no? También no termina de tomar esa iniciativa o de expresarte lo que siente verdaderamente. Mira, me interesas, vamos a tope con esta relación. No me interesas, venga, cada uno por su lado. Es como que no termina de decidirse por ti, ¿no? No sabes a qué tenerte con esta persona, ¿no? Es como un sí pero no. Si estés en una relación en oculto, esta persona no termina de dejar a su pareja y avanzar contigo, pues el que te lo haya prometido en alguna ocasión, pero te pone muchas excusas también. Opción número 3, bruja rosa, ¿qué le pasa contigo a esta persona? ¿Ves? A veces son como sentimientos exacerbados porque también es verdad que esta persona eh, te vuelve un poco loca, loco, ¿no? Porque sí que siente por ti, pero luego no hay un éxito en la relación. ¿Por qué? Porque no termina de luchar por ti con este combate, no termina de avanzar. Puede ser a lo mejor que trabajéis en el mismo sitio, que esté mal visto porque es tu jefe, tu jefa, ¿vale? Me habla mucho también de que se centra bastante en el trabajo, si no.
Yo le veo a esta persona un poco mentiroso o mentirosa, en cuestión de que te pone muchas excusas y disculpas, ¿no? Nunca es buen momento para actuar contigo a la hora de implicarse en una relación. Entonces, pues bueno, es como que rechaza el avance, ¿no? Rechaza el seguir adelante contigo, asumir las responsabilidades de una manera adecuada, decir, mira, voy a dejar a mi pareja si tengo pareja o voy a solucionar este problema que tengo en mi vida, para avanzar, ¿no? Para continuar, porque ahora mismo no estoy gestionando bien eh, mi vínculo contigo, ¿no? A lo mejor te estoy prometiendo cosas que no estoy cumpliendo, o te miento, o te pongo excusas, o te digo que tengo mucho trabajo y a lo mejor es mentira, o te digo que ahora no puedo quedar porque por lo que sea y también es mentira. Le veo a una persona que se está poniendo mucho, priorizando mucho su vida, ¿no? Y dejándote a ti como un poco a un lado, muchas veces. Es lo que veo. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? ¿Ves? Es como que, oye, tiene su refugio y de ahí no sale. También a veces se refugia en ti, a la hora de contarte sus problemas, a la hora de, mira, estoy mal, me pasa esto, pero luego no se expande, esta relación no se expande. Te ve como una mujer, un hombre bastante bueno, buena, bastante una persona como muy bondadosa o bondadosa, pero luego es como, yo tengo el liderazgo, yo tengo como el control de la relación, de la situación contigo, y voy y vengo según me apetece, según tengo ganas, pero no acepto tener algo más allá de a lo mejor, yo marco las pautas, ¿no? Yo marco, pues ahora tengo que quedar contigo, o ahora no te veo, o ahora estoy muy ocupado, o no te prioriza, no es una persona que tenga un interés de decir, pues venga, vamos a apostar por una relación sana y estable. No. Y muchas veces te pones excusas. Mira, la familia, es que tengo que salir con ellos, es que tal, es que cual, es que ahora mismo, a la hora de comenzar algo serio y estable, siempre lo evita, ¿no? Aunque le encantas, le gustas muchísimo, le pareces una mujer, un hombre muy bello, muy bella, por fuera y por dentro, ¿eh? Porque siento que también le gusta mucho tu compañía. Pero, bueno, pues luego no da esos pasos adecuados hacia ti, no avanza. Yo te veo un poco agotada, agotado, si te digo la verdad. Estás un poco ya cansado de esta situación, cansada. Por eso este desintoxicarme, ¿vale? Porque sientes como que no puedes más, sientes como que te has puesto mucho en esta relación, esta persona no termina de avanzar, esta persona hay algo que le frena, siempre te pone excusas. Sí. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja roja. ¿Qué le pasa contigo? Tú eres una persona muy humilde, ¿vale? Pero esta persona yo le veo a veces un poco incluso prepotente contigo. Le faltaría un poco más de humildad a esta persona, no sé, siento eso. No lidera esos bloqueos que tiene a tu lado, ¿no? Es una persona que no es un líder, no es una persona que avance contigo. eh, Dependiendo de lo que le apetezca, sí actúa, pero no termina de liderar esos bloqueos para que se desvanezcan, ¿no? Esos obstáculos que hay entre vosotros, vosotras. Sí que siente algo por ti, pero luego es como que no termina de concretar nada. Yo siento que te está volviendo loco, loca. Aquí hay mucha pasión, mucha atracción, yo veo, pero esta persona no termina de avanzar. Te vuelve un poco loco, loco. Se lo toma con mucha calma, no termina de concretar nada contigo y no deja atrás el pasado, ¿vale? Ahí hay algo que le frena mucho. Puede ser, ya te digo, incluso puede ser a lo mejor una relación que tiene a lo mejor con unas parejas que a veces se ven, ¿no? No termina de concretar nada, no termina de ir a por ti, ¿no? A por ello sintoniza con lo divino. Es como no termina de tomar una decisión concreta. Y eso que está en su mano, porque es que tú se lo has dejado bien claro, ¿no? Yo siento. Mira, tú tienes el poder de decidir lo que quieres hacer con nuestra relación. Si te apetece avanzar, bien. Si no te apetece avanzar, yo ya me estoy cansando. Es como que tú le has puesto en contexto
de cómo te encuentras, le has expresado tus emociones y es como que esta persona no termina de reaccionar, con lo cual con este desintoxicarme siento que estás ya cansada, cansado de esta situación y que te apetece ya desconectar de esta persona, avanzar y poder olvidarle, olvidarla. Lo que pasa es que siento que no lo estás haciendo. Te está costando mucho, ¿no? El pasar página, pero te gustaría un montón pasar página y seguir con tu vida, ¿vale? Así lo veo. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? Bueno, es como que tú sientes que estás perdida, perdido, ¿no? Es como, vale, te tengo ahí, pero a la vez no puedo contar contigo en ciertas situaciones porque no estás, no te implicas conmigo en una relación, es como solo cuando a ti te apetece o cuando tú quieres, ¿no? Te veo así, un poco, bueno, pues como que te parece que a esta persona la has perdido o que no está como a ti te gustaría que estuviera en una relación, pues que pudieras contar con él siempre o con ella. Y yo veo que esta persona tiene detalles contigo, pero luego a la hora de crear algo serio, estable y sólido, no termina de avanzar. Veo conversaciones, veo que os lleváis bien, pero muchas veces luego esto se corta, ¿no? Es, vale, sí, avanzo contigo, hablamos, estamos muy bien, incluso tenemos a lo mejor algún contacto, puede ser que quedéis y demás y que os veáis, pero luego a mí el zorro me habla aquí de falsedad o de que no es una persona que concrete nada, mentiras, ocultaciones, para que, para no llegar a tener ese éxito, ¿no? Y la bruja me habla ahí de limpiar para poder estar mejor contigo misma, contigo mismo. Yo siento que esta persona no se está implicando para nada en una relación a tu lado, que a ti te gustaría que esta persona más de lo de ella, ¿no? Es como, vale, no terminas de avanzar, esto no termina de evolucionar, yo ya me canso, es como remar, remar para luego que esto no va hacia ningún sitio y me gustaría que esto evolucionara de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que te veo que te está costando mucho pasar de esta persona. Lo has intentado varias veces, ¿eh? Pero te cuesta, te cuesta. Y te sigue costando, así que, bueno, lo que me dicen. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Y lo que le pasa básicamente con toda esa persona es que no tiene claro si verdaderamente quiere estar contigo. A veces sí, a veces no, a veces te busca, otras veces. Es que esta persona, fíjate que yo siento que lo quiere todo. Y cuando tú quieres a alguien, tienes que arriesgar y tienes que sacrificar. A lo mejor, pues si estás con una pareja, acordar con esa pareja, o si estás en una situación que hay ahí obstáculos entre vosotros, vosotras, sacrificar esos obstáculos, ¿no? Solventar esos obstáculos con la persona con la que quieres estar. Pero es que no es una persona con muchas dudas, lo quiere todo, no quiere dejarte, pero tampoco quiere solucionar lo que os separa, ¿no? Algo así, creo. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. La banda, rodéate de amor. Bueno, te dicen que tienes muchas personas que te quieren a tu alrededor, que te rodees de ellas, pues familiares, amigos, gente que te quiere, que sobre todo te priorices, que te quieras mucho. Y súper importante con quién nos rodeamos, pues lo he dicho muchas veces. Si nos rodeamos de gente que nos aporta, que nos quiere, que se interesa por nosotros, nosotras, nuestra vida siempre, siempre es como que suma, ¿no? Sin embargo, si te rodeas de personas que no te quieren, personas que te desprestigian o que no celebran tus logros o que en los peores momentos nunca están y en los mejores, porque al final las personas que te quieren de verdad van a estar en los peores momentos y en los mejores siempre contigo, a tu lado apoyándote, ¿no? Espada hace el cambio, ¿ves? Yo siento que aquí, bueno, te están invitando también a hacer un cambio, a romper con esta situación, a desintoxicarte, pero claro, ya depende de ti el hacerlo, es lo que te están aconsejando, fíjate. Voy a sacar otro consejo, me dicen. Protesta, bandera, una revolución. ¿Ves? Yo te veo protestando con esta persona. Es decir, mira, no me interesa lo que lo que me das. Entonces, o bien tú cambias, o esto al final no. Porque está en tu mano, ¿no? Está en tu mano
está en tu mano verdaderamente que yo me rodee de ese amor contigo, si tú quieres estar conmigo, de ese amor verdadero. Si no mereces la pena, yo a otra cosa, ¿no? Voy a buscarme, eh, bueno, pues voy a rodearme de ese amor, de la gente que me quiere, voy a seguir adelante y ya llegará otra persona adecuada para mí, porque tú no eres el indicado o la indicada, ¿no? Al final no me estás dando lo que yo quiero. Así que esto es lo que me dicen. Opción número 3, Bruja Rosa, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no ha sido así, puedes escoger otra opción del vídeo o vídeos atemporales que hay en el canal. Si te ha gustado, por favor, regálame un like. Si te ha ayudado también, coméntame. Me animáis a seguir, a continuar. No es fácil estar aquí en YouTube, que tener la constancia. Porque subir un vídeo, vale, está bien, pero la constancia de todas las semanas, es muy complicado y conlleva bastante trabajo. Y parece sencillo, pero no lo es, ¿eh? De verdad. Bueno, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial, que vaya muy bien. Hasta pronto.